Es sábado por la tarde en el barrio de la Fuensanta, Valencia. Afuera llueve con esa violencia repentina que solo trae el levante. Las calles huelen a tierra mojada y al aceite frito del bar de la esquina. En el portal número 6 de la calle Luis Fenolet, una vecina del piso de abajo nota algo en el techo. Una mancha, un líquido oscuro, casi negro, que desciende lentamente por el revoque blanco. Llama al seguro del edificio. El seguro llama a los bomberos. Los bomberos llegan con herramientas, con linternas, con esa rutina profesional de quien ya lo ha visto todo. Suben al piso de arriba, llaman a la puerta, nadie responde, la fuerzan. Lo que encuentran dentro no es lo que nadie esperaba encontrar en un edificio de 6 plantas y 12 vecinos, en medio de un barrio donde todos dicen conocerse. Hay palomas muertas en el suelo, hay kilos de basura acumulada, y hay un hombre en el suelo, entre la cama y el armario, con la puerta cerrada por dentro. Tiene mucho tiempo de muerto, mucho más del que nadie podría imaginar. El buzón, abajo en el portal, está vacío. Siempre estuvo vacío. Eso, que parecía una señal de que todo iba bien, resultará ser la clave de todo. Para entender qué pasó en ese piso, hay que volver a Malagón. Malagón es un municipio pequeño de la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Una de esas localidades donde todos se conocen desde la infancia, donde los hombres trabajaban con las manos y los veranos olían a cereal seco. En algún año de la primera mitad del siglo XX, nació allí un niño al que llamaron Antonio. Antonio F. creció en esa España de posguerra que enseñaba a los hombres a no quejarse, a no pedir ayuda, a resolver las cosas en silencio. Aprendió un oficio manual. Fue albañil durante décadas. Un trabajo de cuerpo entero, de calor en verano y barro en invierno, de manos que al final del día quedaban tan ásperas como el cemento que mezclaban. En algún momento, Antonio llegó a Valencia. Como tantos otros jóvenes de provincias durante el desarrollismo español, emigró hacia la ciudad grande, hacia las oportunidades, hacia una vida distinta de la que había conocido en el pueblo. Allí formó una familia. Se casó, tuvo 2 hijos. Vivió en ese piso de la calle Luis Fenolet, en el barrio de la Fuensanta, un barrio humilde de casas bajas y comercios de toda la vida, donde el tiempo pasa más despacio que en el centro. Pero en 1990 algo se rompió. Antonio se separó de su mujer. Sus hijos tenían entonces 13 y 14 años. Y aquí comienza lo que los vecinos que lo recuerdan describen como el principio del fin. Antonio no solo se separó de su mujer, se separó de sus hijos, renunció voluntariamente a su custodia, los dejó marchar o los echó, según quien cuente la historia, y se quedó solo en aquel piso que había sido el hogar de 4 personas y que ahora iba a ser el territorio de una sola. Los hijos nunca volvieron a saber de él. Él nunca los buscó. No hubo llamadas, no hubo cartas, no hubo visitas en Navidad, solo silencio. Durante los años siguientes, los vecinos más antiguos del edificio y del barrio recuerdan a un hombre que existía en los márgenes de la comunidad. Una vecina llamada Teresa, de las pocas que lleva en la Fuensanta toda la vida, lo describe así a los medios locales. Era un hombre sencillo, pero también un hombre fantasma. Paseaba, era amable, pero no hablaba mucho. Tenía un aspecto descuidado. Acudía puntualmente a las juntas de la comunidad de vecinos, bajaba la basura, limpiaba a veces el rellano y pagaba. Eso sí lo recuerdan todos. Antonio siempre estaba al corriente de los pagos. En el bar San Miguel, justo debajo de su edificio, no recuerdan su cara. No porque el hombre no bajara nunca, sino porque el anonimato es posible incluso en un barrio pequeño,
cuando uno se empeña en cultivarlo. Con los años, Antonio dejó de aparecer en las juntas de vecinos. La gente pensó que se había ido a una residencia de mayores, o que se había trasladado al pueblo, o que algún familiar, esos hijos de los que nadie sabía nada, se lo había llevado. Nadie preguntó. Nadie llamó al timbre 2 veces seguidas para asegurarse. Y el buzón, esa etiqueta amarilla con su apellido que seguía pegada en el portal número 6, tampoco acumulaba cartas. Estaba siempre vacío, o casi vacío. Eso tranquilizaba a quien pudiera haber tenido dudas. Nadie sospechaba que el buzón vacío no era una señal de vida, sino todo lo contrario. El 12 de octubre de 2025, Valencia vivía el primer aniversario de la Dana, que el año anterior había dejado más de 200 personas muertas en la provincia. Pero ese fin de semana llegó otra borrasca, la que los meteorólogos llamaron Dana Alice, con lluvias intensas que saturaron en pocas horas las infraestructuras de muchos barrios. En el edificio de la calle Luis Fenolet, el agua que caía sobre la terraza de Antonio no encontró salida. El desagüe estaba obstruido por años de hojas, de basura, de residuos plásticos que la lluvia había arrastrado. El agua se acumuló en la terraza y empezó a filtrarse hacia el piso de abajo. Esa filtración fue el inicio de todo. El vecino del piso inferior avisó a su seguro de hogar. El seguro envió un parte. Y cuando los técnicos empezaron a rastrear el origen de la humedad, la cadena de avisos llegó hasta los bomberos del parque más cercano. Los bomberos de Valencia están acostumbrados a situaciones difíciles. Pero lo que encontraron al forzar la puerta del piso de Antonio era, incluso para ellos, extraordinario. La puerta estaba cerrada por dentro con el pestillo echado. Eso, de entrada, era inusual. Cuando alguien se va de casa, al pueblo, a una residencia, a casa de un familiar, no cierra el pestillo desde dentro. El pestillo echado desde dentro significa, casi siempre, que alguien está dentro. El olor también les avisó antes de entrar. Dentro encontraron la acumulación de años. Palomas que habían entrado por una ventana que permanecía entreabierta y que habían muerto allí. Kilos de basura. Los restos de una vida que se había ido apagando sin que nadie lo advirtiera. Y en el suelo, entre la cama y el armario, los restos de Antonio F. Los medios locales que cubrieron el caso a partir del día siguiente describen lo hallado como un cadáver momificado. Esto tiene una explicación forense que no es insólita. Cuando un cuerpo permanece en un ambiente seco y ventilado, como lo estaba ese piso, con una ventana siempre entreabierta, el proceso de descomposición puede detenerse en una fase de deshidratación que los forenses llaman momificación natural. El cuerpo no se desintegra, se seca. Esa misma ventana que había permitido la entrada y salida de palomas era, según los vecinos entrevistados por los medios, la razón por la que nadie había detectado el olor. La ventana abierta lo ventiló todo, teoriza un vecino ante las cámaras. Otro recuerda que su tía, hace años, notó un olor muy fuerte que duró unos días y después desapareció. En aquel momento, nadie le dio importancia. La policía local acordonó la zona ese sábado por la tarde. Llegaron agentes de la Policía Nacional, de la Brigada de Investigación Criminal. Llegó el médico forense. Se abrió diligencias. La primera pregunta que se hicieron los investigadores fue la más obvia. ¿Cuánto tiempo lleva muerto este hombre? Y fue también la más difícil de responder. Los restos momificados presentan ciertos marcadores biológicos. La posición del cuerpo, el estado de las articulaciones, la coloración de los tejidos preservados, que permiten a los forenses hacer estimaciones. Pero la precisión se reduce enormemente
cuando el tiempo transcurrido es de años, no de días. Lo que los investigadores sí pudieron establecer con relativa rapidez fue el último rastro vital documentado de Antonio. Su última aparición en actas de reunión de la comunidad de vecinos databa de 2013. 12 años antes del hallazgo, las fuentes de la Policía Nacional confirmaron en declaraciones a los medios que no existe carácter homicida en los restos del fallecido. No había signos de violencia, no había indicios de terceros. La puerta estaba cerrada por dentro. Todo apuntaba a una muerte por causas naturales, pero entonces surgió la pregunta que transformó un caso policial en un caso social. ¿Cómo es posible que nadie lo echara de menos durante 12 o 15 años? Los investigadores empezaron a reconstruir el silencio. Primer elemento: la pensión. La Seguridad Social española, como confirmaron fuentes consultadas por varios medios, no exige certificado de fe de vida para seguir abonando una prestación de jubilación. El sistema transfiere el dinero cada mes a la cuenta bancaria del titular. Si el titular no retira ese dinero, si no hay movimientos activos, el sistema no lanza ninguna alerta automática. La cuenta de Antonio, según indicaron las fuentes, siguió recibiendo ingresos mensuales durante todos esos años. Segundo elemento: los pagos domiciliados. Los suministros del piso, luz, agua, gas y las cuotas de la comunidad de vecinos seguían pagándose automáticamente, descontados de la cuenta donde ingresaba la pensión. Para el administrador de la comunidad, para la empresa del gas, para la compañía eléctrica, todo estaba en orden. Tercer elemento: el buzón. Aquí viene uno de los detalles más reveladores de todo el caso. Un vecino del edificio confirmó a los medios de comunicación que periódicamente los propios vecinos vaciaban los buzones de los pisos que parecían deshabitados. Lo hacían para evitar que la acumulación de correspondencia atrajera la atención de ocupas. Era, en su lógica, un gesto de protección para el edificio. Pero al vaciar ese buzón, estaban también borrando la única señal externa de que algo iba mal. Porque si el buzón de Antonio hubiera estado lleno hasta rebosar de cartas sin abrir, de notificaciones acumuladas, de publicidad sin recoger, alguien en algún momento habría llamado a la puerta con más urgencia. Ese buzón vacío, mantenido vacío por manos bien intencionadas, funcionó como el mejor camuflaje posible para un hombre que ya no estaba. Los investigadores también buscaron a los hijos de Antonio. No fue sencillo. La separación de 1990 había dejado una fractura que el tiempo convirtió en abismo. Los hijos, ya adultos, habían construido sus vidas alejados de ese piso y de ese apellido. Según lo que los vecinos transmitieron a la prensa, los hijos no querían saber nada de él. No era rencor activo, quizás. Era simplemente la distancia que se construye cuando alguien decide, durante décadas, no estar. Además, Antonio los había desheredado formalmente. Ese dato, que trascendió durante los días posteriores al hallazgo, añadía una capa más a la complejidad de la historia. No era solo que los hijos no hubieran preguntado por él. Es que Antonio, al parecer, tampoco quería que preguntaran. La investigación se topó también con un vacío institucional de dimensiones llamativas. En España no existe ningún mecanismo automático que cruce los datos de la seguridad social con el registro civil, de manera que cuando alguien muere sin que nadie lo comunique oficialmente, el Estado puede seguir pagando una pensión durante años sin que ninguna alarma salte. Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Antonio. Su certificado de defunción no existía, porque nadie lo había solicitado, porque nadie sabía que había muerto.
Hay un momento en toda investigación, policial, periodística, forense, en que los datos dejan de sumar y empiezan a revelar algo más grande que el caso en sí. En el caso de Antonio F., ese momento llegó cuando los investigadores terminaron de reconstruir la cronología y se encontraron con una paradoja que costaba sostener. No había crimen, no había culpable en el sentido penal del término. Había algo más difícil de procesar. Un hombre que había muerto solo, en su cama, o cerca de ella, en un piso que pagaba con puntualidad, en un edificio donde la gente se conocía y al que nadie, en más de una década, había echado de menos lo suficiente como para llamar a la puerta. ¿Cómo se investiga eso? ¿A quién se interroga? Los investigadores se encontraron con que todos los que rodeaban a Antonio, vecinos, administrador, servicios públicos, habían actuado dentro de sus rutinas habituales. Nadie había hecho nada explícitamente malo. Y sin embargo, el resultado era un hombre muerto durante 15 años sin que nadie lo supiera. El exportero de una discoteca cercana, hombre de 44 años que vivía en el barrio desde hacía tiempo, fue uno de los primeros en hablar con la prensa. Él fue, de manera involuntaria, una de las piezas clave del rompecabezas. Había sido quien alertó, en distintas ocasiones, sobre la situación del buzón del piso de Antonio. Era él quien, junto a otros vecinos, había tomado la costumbre de vaciarlo. Pensábamos que se había ido a una residencia, dijo a los medios. Esa frase se repitió, con ligeras variaciones, en boca de casi todos los vecinos que hablaron con la prensa esos días. Pensábamos que se había ido al pueblo. Creíamos que algún familiar se lo había llevado. El pensamiento colectivo había construido una explicación tranquilizadora para la ausencia de Antonio. Y esa explicación, al ser compartida por todos, no necesitó ser verificada por ninguno. Aquí es donde la investigación encontró su giro más incómodo. La clave no era técnica. No era una huella dactilar mal procesada, ni una coartada que se desmontaba. La clave era sociológica. Era el momento en que los investigadores, los periodistas y la sociedad española en general tuvieron que mirarse a sí mismos y hacerse una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo hemos construido ciudades donde esto es posible? Si has llegado hasta aquí, ya intuyes hacia dónde va todo esto. Suscríbete al canal antes de que sigamos, porque lo que viene a continuación cambia la perspectiva de cada detalle que hemos contado. La investigación forense fue completando sus conclusiones en los días siguientes al hallazgo. Los restos de Antonio fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para la autopsia. Los primeros resultados confirmaron lo que la Policía Nacional ya había adelantado. No había indicios de violencia externa, no había señales de intervención de terceros, pero había algo que sí se pudo determinar con cierta aproximación: el tiempo transcurrido desde la muerte. Los médicos forenses, analizando el grado de momificación natural, el estado de los tejidos, la presencia de fauna cadavérica, o en este caso, la notable ausencia de ella, dado el aislamiento del piso, estimaron que Antonio llevaba muerto aproximadamente 15 años. 15 años, desde alrededor de 2010. Eso significaba que Antonio había muerto en aquel piso durante una época en que el barrio de la Fuensanta todavía tenía más vida comunitaria de la que tiene hoy. Significaba que había sobrevivido a la crisis financiera de 2008, ese período en que muchos vecinos perdieron el trabajo y pasaban más tiempo en el barrio, y que había muerto en algún momento de los primeros años de aquella década,
sin que la mayor presencia física de personas en la calle hubiera cambiado nada. El piso en el que murió había sido su fortaleza y también su tumba. La pista que conectó todo fue al final la más mundana de todas: una filtración de agua. No un testigo arrepentido, no una llamada anónima, no un detective que ata cabos sueltos. Una gotera provocada por unas lluvias intensas en un día de octubre. Si ese octubre hubiera sido seco, como tantos otros, Antonio seguiría siendo un nombre en una etiqueta amarilla, en un buzón vacío. No hay juicio en esta historia. No hay sala de vistas, no hay acusado en el banquillo, no hay fiscal que enumere cargos frente a un jurado. Y eso, paradójicamente, es lo que hace este caso más perturbador que muchos de los que sí terminan con una condena. Porque cuando hay un culpable, la sociedad puede señalarlo y respirar. Puede decirse a sí misma: esto lo hizo ese hombre, esa mujer, esa persona. No yo, no nosotros. Pero en el caso de Antonio F., no hay nadie a quien señalar de esa forma. Lo que sí hay es un procedimiento administrativo. Las autoridades valencianas, una vez certificada la muerte de Antonio y establecido que no había indicios de delito, iniciaron los trámites correspondientes. El juzgado de guardia intervino para levantar el cadáver oficialmente, requisito legal, aunque el fallecimiento fuera antiguo. La Seguridad Social fue notificada del fallecimiento para la suspensión retroactiva de las prestaciones. Este último punto abrió una cuestión económica compleja. Durante aproximadamente 15 años, la pensión de jubilación de Antonio había seguido ingresándose en su cuenta bancaria. Ese dinero había servido para pagar los suministros del piso, las cuotas de la comunidad de vecinos e incluso, según informaron varios medios, para saldar una deuda antigua con la comunidad que superaba los 11.000 euros. ¿Quién es responsable de devolver ese dinero? ¿A quién le corresponde reclamar? Desde el punto de vista jurídico, la Seguridad Social tiene derecho a reclamar las cantidades indebidamente percibidas a los herederos del fallecido. Pero los herederos de Antonio son sus hijos, a quienes él había desheredado formalmente décadas antes. El derecho sucesorio español es claro en algunos puntos y muy complejo en otros. La desheredación no siempre implica la renuncia total a los derechos de una herencia que puede incluir también deudas. Los abogados consultados por los medios durante los días posteriores al hallazgo coincidieron en que este caso iba a generar un conflicto legal de resolución lenta y complicada. Los hijos de Antonio, localizados por las autoridades tras el hallazgo, se encontraron con una situación para la que ningún hijo está preparado. Enterarse de que el padre al que no habían visto en más de 30 años llevaba 15 muerto en el piso donde los había criado antes de abandonarlos. Las reacciones de los hijos no trascendieron públicamente. Y tiene sentido que así fuera. Hay tipos de dolor que no tienen nombre. Hay situaciones ante las que la prensa, incluso la más respetuosa, no puede hacer mucho más que recoger el silencio. Lo que sí trascendió fue la reacción del barrio. Durante los días siguientes al hallazgo, el portal número 6 de la calle, Luis Fenolet, se convirtió en uno de esos lugares que de repente todos conocen y nadie había visitado. Los vecinos más cercanos hablaron con los medios, con esa mezcla de incredulidad y culpa difusa que caracteriza estas situaciones. Nadie imaginaba algo así, dijo una vecina. Era una persona callada, pero siempre estaba al corriente de los pagos. El bar San Miguel, justo debajo del edificio, recibió ese fin de semana más preguntas de las que había recibido en años. Periodistas, vecinos de otros barrios,
curiosos. El local estaba a reventar, según contaron los trabajadores, entre policías y gente que venía a ver qué pasaba. Y al cabo de 3 días, todo había vuelto a la calma. Esa velocidad con la que el interés se disipa es también parte del problema, como señalaron varios expertos consultados por los medios en las semanas posteriores. El caso de Antonio reabrió en España un debate que ya se había planteado otras veces, en otros contextos, pero que rara vez se había ilustrado con tanta crudeza. La soledad no deseada, o en este caso, la soledad elegida que deviene en aislamiento definitivo, es uno de los grandes problemas sociales de las ciudades contemporáneas. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, más de 4,5 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Cerca de un 30% de ese grupo afirma no tener con quién hablar a diario. Antonio era uno de esos millones, pero con una diferencia. Él, según todos los indicios, había elegido estar así. Había renunciado a sus vínculos familiares cuando aún podía mantenerlos. Había construido, ladrillo a ladrillo, como en su oficio, un aislamiento que al final fue tan sólido que resultó impenetrable, incluso para la muerte. La Comunidad Valenciana tiene en marcha un programa llamado Radars, diseñado para identificar a personas mayores en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración vecinal. Los coordinadores del programa, preguntados por los medios a raíz del caso, reconocieron que situaciones como la de Antonio son exactamente las que el programa intenta prevenir, aunque también admitieron que detectar el aislamiento voluntario es mucho más difícil que detectar el involuntario. Cuando alguien quiere desaparecer del mundo social, lo puede conseguir, especialmente si el mundo social está demasiado ocupado para notarlo. Hay una etiqueta amarilla en el buzón del portal número 6 de la calle Luis Fenolet. Lleva un apellido escrito, un apellido que los vecinos que llevan décadas en el edificio recuerdan haber leído miles de veces sin pensar en él, sin preguntarse si la persona a la que pertenecía estaba bien. Ese buzón vacío, que al principio de este relato presentamos como el detalle aparentemente irrelevante, es en realidad el centro de todo. En los pueblos de la España de hace 50 años, un buzón lleno era una señal de alarma. Significaba que alguien no estaba recogiendo sus cartas. Los vecinos lo notaban, llamaban, entraban si era necesario. Pero en la ciudad contemporánea, el buzón vacío puede significar exactamente lo contrario de lo que siempre significó. Puede significar que alguien se ocupa de vaciarlo para que no parezca que hay un problema. Puede significar que los servicios automatizados siguen funcionando con su inercia indiferente. Puede significar que la ausencia de una persona se ha vuelto tan normal que nadie la cuestiona. El buzón de Antonio estaba vacío porque sus vecinos lo vaciaban. Y lo vaciaban porque creían que Antonio no estaba. Y creían que no estaba porque nadie le había preguntado al buzón lleno. Es un círculo. Y como todos los círculos, no tiene inicio ni final. Tiene solo una pregunta que lo recorre entero. ¿Quién rompe el ciclo? Antonio F., nacido en Malagón en torno a 1939, murió en Valencia en algún momento alrededor del año 2010. Tenía cerca de 70 años. Era albañil jubilado. Había sido padre. Había elegido en algún punto de su vida no serlo más. Nadie sabe exactamente cuáles fueron sus últimas horas. Si hubo dolor, si hubo miedo, si simplemente el corazón dejó de latir en medio del sueño. Los forenses no pueden reconstruir eso 15 años después. Lo que sí queda son los testimonios de quienes lo vieron
en sus últimos años con vida. Un hombre fantasma, alguien que paseaba pero no hablaba, una persona que siempre pagaba. Pagar. En un barrio donde nadie recuerda su cara, lo que sí recuerdan es que pagaba. Es quizás la descripción más triste que puede hacerse de una persona, que su única huella reconocible en la comunidad era cumplir con sus obligaciones económicas. Sus restos fueron retirados del piso en octubre de 2025 y trasladados al Instituto de Medicina Legal. Después, por los cauces administrativos que el Estado tiene para estas situaciones, personas fallecidas sin familia que los reclame, recibirán sepultura. Sus hijos existen, pero si se presentarán a reclamar algo o a despedirse, es algo que no ha trascendido. El piso de la calle Luis Fenolet sigue en pie. El barrio de la Fuensanta sigue siendo un barrio donde casi todos se conocen. Y hay, en ese edificio, varios buzones con etiquetas con nombres. La próxima vez que pasen delante de uno de esos buzones, quizás alguien del barrio se pregunte lo mismo que todos nos hemos preguntado al escuchar esta historia. ¿Cuánto tiempo llevaría sin abrirse? La memoria de Antonio no tiene un epitafio oficial todavía, pero tiene algo quizás más duradero, una pregunta que no se cierra, que obliga a mirar a los lados, a llamar a la puerta del vecino, que nos recuerda que la soledad más peligrosa no es la que se declara, es la que se normaliza.